de las series de tiempo, los análisis que vamos a utilizar en esta primera parte, las definiciones y algunas herramientas matemáticas que ustedes ya conocen, pero necesitamos recordar para tenerlos como elementos necesarios dentro de nuestro curso de econometría. Entonces, de su curso introductorio de econometría, sabemos que nosotros en economía, los economistas, empleamos información, ¿cierto?, de variables económicas para poder analizar efectos de estas variables sobre otras y viceversa, ¿cierto? Poder hacer algunos análisis de escenarios, efectos que puedan tener las variables independientes sobre la variable dependiente, ¿cierto? Poder hacer pronósticos también, que ese es uno de los intereses de nuestra primera parte del curso, poder hacer pronósticos de series de tiempo. Por ejemplo, en econometría 1, si uno quería estimar una curva de demanda, la finalidad era poder tener el efecto, por ejemplo, de los cambios en los precios sobre las cantidades demandadas, o analizar, por ejemplo, el efecto de un impuesto sobre la demanda de un bien, ¿cierto? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si se aumentaba el precio del bien o del producto? ¿Qué efecto tenía eso sobre la cantidad demandada? O, por ejemplo, ¿qué pasaba si se incluía un impuesto a ese bien? ¿Cierto? ¿Cuál era la reacción de la demanda? Y verificar, básicamente, algunos elementos de la teoría económica, que plantea la teoría económica, ¿cierto? Por ejemplo, que el aumento del precio de un bien, por ley de demanda, debería disminuir la cantidad demandada, y que el efecto de un impuesto sobre un bien debería tener un efecto negativo sobre la cantidad demandada, dependiendo del tipo de bien que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, básicamente, retomando un poco lo que ustedes ya saben, en economía utilizamos tres tipos de datos: los datos de corte transversal, los datos de series de tiempo y los datos panel. Como les presenté en la presentación del curso, ¿cierto?, hace ya varias clases, nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte de nuestro curso, su gran mayoría, el análisis de datos de series de tiempo. ¿Listo? Y como les había dicho, vamos a enfocarnos primero en el análisis univariado. Por eso las metodologías que vamos a ver en esta primera parte, digámoslo así, nuestro primer corte o módulo, son análisis univariados, y luego pasaremos a los análisis multivariados y vectoriales, multiecuacionales. Entonces, lo primero que tenemos que decir de los datos de series de tiempo es que describen el comportamiento de una variable a través del tiempo, es decir, tienen un argumento, que en nuestro caso es el tiempo. A diferencia de nuestros modelos de corte transversal, donde teníamos que el subíndice de nuestras variables era el subíndice i, acá vamos a tener que nuestro argumento o subíndice va a ser el t, ¿cierto? El tiempo. Las series de tiempo, o los datos de series de tiempo, pueden tener una periodicidad que puede ser anual, semestral, trimestral, mensual, diaria, horas, minutos, segundos, nanosegundos, ¿cierto? Podemos recoger información en cualquier longitud de tiempo que nosotros nos propongamos recoger, ¿cierto? Podemos recoger datos cada minuto sobre el precio de un activo, podemos recoger datos cada semana, por ejemplo, el precio del petróleo, podemos recoger datos cada mes de la demanda de dinero, podemos recoger cada mes del índice de producción industrial, de la tasa de desempleo, el índice de precios, podemos recoger datos trimestrales de la producción, podemos recoger datos anuales del consumo, de la producción, de la inversión, de las exportaciones, bueno, una cantidad de variables que nosotros tenemos en la economía que podemos observar en determinada periodicidad. ¿Listo? Entonces, un elemento clave de las series de tiempo es la periodicidad en la que observamos nuestras series de tiempo, nuestros datos de tiempo. Otro argumento de las series de tiempo es que, por lo general, lo que le ocurre a un valor, lo que le ocurre a una serie en un periodo, en uno de los periodos, depende de lo que le sucedió en el pasado. Es decir, existe una estructura de dependencia de la serie de tiempo. Es decir, lo que le sucede hoy
por ejemplo, al PIB o a la producción, depende de qué, de lo que les sucedió en el pasado. Entonces nosotros vamos a ver que hay unos modelos que usan esa estructura de dependencia para poder explicar el presente. Y si nosotros podemos establecer cómo el pasado afecta el presente de una serie, vamos a poder utilizar ese proceso generador de datos, esa ecuación, para poder hacer pronósticos, ¿cierto? Si sabemos lo que le pasa a la serie hoy, depende del pasado, podemos utilizar esto para saber qué le va a pasar a la serie o cómo se va a comportar dicha serie en el periodo T más 1, en el periodo T más 2, hasta el periodo T más H que nosotros queramos estudiar. Entonces, esta dependencia autorregresiva, ¿sí? Porque hay una autocorrelación. Recordemos que la autocorrelación, y aquí voy a poner un momento el tablero, recordemos que básicamente la autocorrelación cuando hablamos de autocorrelación en el error, lo que decíamos es que el error está explicado por su pasado, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en este caso, tenemos una estructura autorregresiva del error de orden 1. Orden 1, ¿por qué? Porque solo el error de hoy está explicado por el error de ayer. Es decir, que la distancia entre, entre los errores está explicado de orden 1. Es decir, el error 1 está explicado por el error T-1, el error 9 está explicado por el error 8, el error 10 por el error 9, y así sucesivamente. La estructura autorregresiva de la serie es de orden 1. Si el error está explicado por, digamos, de un orden mayor, podríamos decir, por ejemplo, que el error sigue una estructura autorregresiva de orden P. Por ejemplo, tenemos ρ P, epsilon T menos P, más VT. Decimos que el orden de esa estructura autorregresiva es P. Es decir, P es el número de rezagos que tiene esa estructura del error. Entonces, cuando hablamos de dependencia autorregresiva, estamos diciendo que el presente de la serie, ya sea el error o de una serie, un proceso estocástico Y, por ejemplo, estamos diciendo que ese valor presente está explicado por el pasado. ¿Listo? Y ya veremos una serie de modelos que sirven para explicar esta estructura autorregresiva. Por ahora, simplemente vamos a ver una introducción general de lo que vamos a empezar a ver en nuestras siguientes clases. ¿Listo? Y las herramientas y conceptos que necesitamos para llegar a esos modelos. Entonces, el análisis gráfico es uno de los elementos más importantes en el análisis de series de tiempo. La gráfica nos muestra cómo es el comportamiento de la serie, cómo ha sido el comportamiento de la serie, qué evolución ha tenido la serie, ¿cierto? Y nosotros a partir de ese gráfico podemos recoger información sobre el comportamiento que ha tenido y nos da una luz sobre el comportamiento que la serie puede tener en el futuro. ¿Listo? Y también nos ayuda a definir cuál es la mejor metodología para poder identificar ese futuro de la serie. Porque, por ejemplo, por lo menos en el análisis de series de tiempo, nuestra finalidad es poder hacer estimaciones del futuro, ¿sí? Poder hacer pronósticos, predecir, tratar de encontrar, si bien nosotros no tenemos una bolita de cristal para saber cuál va a ser el comportamiento de una variable específica, sí tenemos algunas herramientas metodológicas que nos ayudan a determinar cuál es el futuro. ¿Qué senda, dado su pasado, debería tener una variable? Y, por ejemplo, estos modelos que vamos a ver a lo largo de esta primera parte del curso son modelos que se usan en muchas áreas para poder pronosticar. Vamos a ver que no solo se usan en economía, ¿sí? Por ejemplo, para que el IDEAM haga pronósticos del clima, usa ciertos tipos de modelos, como los modelos ARIMA,
¿sí? Por ejemplo, unos ingenieros para poder hacer una construcción al lado de un río necesitan conocer cómo es el comportamiento del caudal del río durante el resto de los meses o días en los que va a durar la construcción, para poder organizar y saber qué es lo que deben adelantar primero para evitar que de pronto se les derrumbe la construcción o tengan problemas por inundaciones. Todo este tipo de elementos que nos dan las series de tiempo y que podemos utilizar para pronosticar sirven como elementos para plantear escenarios del posible comportamiento de las variables y poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, primero vamos a definir qué es una serie de tiempo. Y una definición formal de una serie de tiempo es que una serie de tiempo es una variable aleatoria que es observada en varios periodos de igual longitud. Recuerden que esa igual longitud hace referencia a la periodicidad. Y con esto tenemos que dejar claro que cuando hablamos de una serie medida en una periodicidad específica, no podemos mezclar diferentes periodicidades. Es decir, yo no puedo decir hoy que voy a medir, voy a recoger datos del PIB y voy a tener para unos periodos el PIB trimestral y para otros periodos el PIB anual. No los puedo mezclar, no puedo mezclar una serie trimestral con una serie mensual o una serie trimestral con una serie anual. Si yo voy a analizar una serie de tiempo trimestral, todos sus periodos son trimestres. ¿Listo? Por eso decimos que es observada en varios periodos de igual longitud. ¿Listo? En otras palabras, una serie de tiempo es una secuencia de variables aleatorias, ¿sí? Que están ordenadas en función del tiempo. O simplemente podemos usar una expresión matemática para decir que YT, tal que T, ¿cierto? Contiene todos los periodos de 1 hasta T mayúscula. Entonces, estaremos diciendo que esa es la definición de una serie de tiempo. ¿Listo? Una definición formal de una serie de tiempo. Como les decía, estas aplicaciones de series de tiempo no solo se usan en economía. Aquí tengo algunos ejemplos de series que desde otras áreas o ciencias, ¿cierto?, del conocimiento, pueden ser utilizadas para hacer pronósticos. Por ejemplo, pues en economía nosotros ya conocemos varias. Y traigo una muestra de ejemplo: el PIB, la tasa de desempleo, la tasa de interés, la demanda de dinero, la tasa de inflación, el índice de producción industrial, en los negocios los inventarios, el efectivo, las ventas, precios, índices de calidad, precios de activos, ¿sí? Y así podemos encontrar en sociología tasas de criminalidad, meteorología, la temperatura, la velocidad del tiempo, en astronomía la actividad solar, la ecología, la polución del aire, del agua, en ingeniería las ondas, las respuestas de variables de interés, ¿cierto?, que son propias de cada una de las áreas de análisis. Entonces, toda variable que pueda ser observado en periodos de igual longitud es una serie de tiempo, ¿sí? Y como serie de tiempo podemos utilizar su comportamiento histórico para poder predecir el futuro. Por ejemplo, aquí les traigo algunas variables macroeconómicas. Aquí tenemos el M1 mensual entre el 92 y el 2018. Y lo que podemos ver es algunos elementos del comportamiento. Es lo que les decía ahora, el análisis gráfico es, digamos, un elemento muy importante para poder determinar cuáles son los elementos que están presentes en una serie y qué debemos tener en cuenta para poder hacer una identificación del proceso generador de datos. Siempre que nos referimos al proceso generador de datos de una serie de tiempo, estamos haciendo referencia a la ecuación de la cual fue generada esa serie. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer esta primera parte del curso. Si bien uno solo tiene unos datos de la serie de tiempo, por ejemplo, estos datos que ustedes ven en la gráfica, yo puedo a partir de esos gráficos encontrar un proceso generador de datos. Yo puedo a partir de estos datos poder determinar cuál es la ecuación de la cual fue generada esa serie de tiempo. ¿Listo? ¿A partir de qué? De su comportamiento histórico. Y con esa ecuación yo puedo entonces pronosticar, como les dije anteriormente. Entonces, ¿qué elementos puede ver uno gráficamente de una serie de tiempo? Como vamos a ver ahora, una serie de tiempo tiene diferentes componentes, como por ejemplo la tendencia,
el ciclo, el componente estacional y el componente irregular, o ese componente aleatorio, ¿sí? Que no está, como ese componente residual que no está explicado ni por la tendencia, ni por el ciclo, ni por el componente estacional. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Si ustedes ven, deberían poderme decir que hay un componente estacional fuerte en esta serie, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese componente estacional? El componente estacional es un patrón que se repite en cada periodo, cada año. Miren que como tenemos datos mensuales, lo que podemos ver es que cada diciembre hay unos picos, ¿cierto? Que están mostrando un aumento de la demanda de dinero en esos meses. Y podríamos explicar ese comportamiento de la demanda de dinero por obvias razones, ¿cierto? Los aumentos de la demanda de dinero en diciembre tienen que ver con fin de año, fiestas, pagos de primas, bueno, hay una cantidad de elementos que nos podrían explicar ese patrón estacional en la serie de tiempo. Vamos a ver que ese componente estacional es un componente muy importante cuando las series de tiempo tienen periodicidad inferior a un año, como las series mensuales, como las series trimestrales, ¿sí? Y les voy a mostrar en algún momento del curso cómo se puede controlar esa estacionalidad y también cómo se puede desestacionalizar una serie. ¿Cómo le puedo remover el componente estacional para quitarle el ruido que generan esos picos en el análisis de las series de tiempo? ¿Listo? Y también cómo se puede controlar ese componente en las series de tiempo. Porque tengan en cuenta una cosa, si uno no, recuerden, lo que uno no modela en su ecuación econométrica, en su modelo planteado, pues se va a ir ¿a dónde? Al error. Y si yo no modelo la estacionalidad en una serie de tiempo, por ejemplo, como la demanda de dinero, voy a tener unos errores de ese modelo que van a tener unos picos siempre en el mes 12, en este caso en diciembre. ¿Listo? Entonces, como vamos a ver ahora, el DANE, el Banco de la República, calcula series de tiempo, tanto desestacionalizadas como sin desestacionalizar. Esto que tenemos acá es una serie sin desestacionalizar. Es decir, no se ha removido el efecto calendario o estacional que está presente en la serie de tiempo. Y como les dije de nuevo, todas las series, o bueno, no el 100%, digamos, la mayoría, la gran mayoría de las series de tiempo que son observadas con periodicidad mensual o trimestral presentan este comportamiento. Y podemos no irnos muy lejos y decir que, por ejemplo, el PIB no todos los trimestres es igual. Hay unos trimestres en los que es más alto, ¿cierto? Y eso se debe a ciertas estaciones y temporadas del año. La tasa de desempleo no siempre es la misma durante el año. Si yo miro la tasa de desempleo mensual o trimestral, voy a ver siempre, por ejemplo, que en diciembre la tasa de desempleo es más baja, pero que en enero o en el primer trimestre del año es más alta. Ese tipo de comportamientos de las series económicas y financieras, ¿cierto? Que pueden ser explicadas por algún patrón o comportamiento de la economía, por ejemplo, que el hecho de que la tasa de desempleo sea más alta en enero es porque todos los que entraron a trabajar en diciembre, ¿cierto? Por temporada, pues en enero quedan, digamos, sin ese empleo y vuelven a la fuerza laboral que está desempleada. Entonces, observar una gráfica, ¿cierto? Nos puede dar unas luces o unos elementos para nosotros tener en cuenta sobre cómo va a ser el modelo que voy a utilizar para pronosticar esa serie. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos vemos acá? Otra vez retomando la gráfica de M1 mensual. Tendencia creciente, ¿cierto? Componente estacional marcado cada diciembre. Y si ustedes observan bien acá, miren acá en el 99, 98, 99, van a ver un cambio en la tendencia de la serie, tanto en la tendencia como en el nivel. ¿Debido a qué? A la crisis, ¿cierto? La crisis económica de finales del 98 y 1999, pues está reflejando acá un aumento en la demanda de dinero. ¿Listo? Un cambio en el comportamiento que trae histórico la demanda de dinero.
Y esos elementos, como los quiebres estructurales, los datos atípicos, pueden ser también modelados en los análisis univariados de series de tiempo que vamos a ver durante el curso. Aquí tenemos otra serie, la inflación mensual en Colombia, y qué elementos podemos observar en el comportamiento de la inflación mensual. Primero que podríamos decir, ¿cierto? Que usted me diría, bueno, tiene una tendencia decreciente, ¿sí? ¿Tiene estacionalidad? No, no hay una estacionalidad marcada, porque este cálculo de la inflación mensual es un cálculo, digamos, que elimina la estacionalidad. Si yo graficara la inflación mensual mes a mes, pues podría haber cierta estacionalidad, ¿cierto? Los aumentos de los precios en enero con respecto a, en febrero con respecto a enero son diferentes que el aumento en los precios de abril con respecto a marzo, por ejemplo, ¿sí? O los aumentos de los precios tienen una volatilidad diferente a comienzo del año que a final de año, ¿sí? O en diferentes periodos del año, porque hay estaciones, ¿sí? Así como hay estaciones, por ejemplo, climáticas, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, cuando hay heladas, eso tiene un efecto directo sobre los precios, ¿cierto? Entonces, los cambios en los precios a comienzo del año, donde hay más heladas, son diferentes a los cambios en precios en el resto de los meses del año. Una cosa, ¿cómo podemos nosotros calcular la inflación? Recordemos algo de nuestros cursos de macro. Usted puede calcular la inflación mensual, la inflación año corrido, la inflación anual, ¿cierto? Todo con la misma serie de precios. Entonces usted puede decir, por ejemplo, la inflación. Entonces la inflación nosotros la definimos en economía como la variación de los precios, ¿cierto? ¿Y qué indicador de precios tenemos nosotros para poder calcular la variación de los precios? El índice de precio al consumidor. Entonces yo puedo decir que la inflación anual, voy a llamar esto PIT, es igual a ¿qué? Inflación mensual anualizada. ¿Qué quiere decir la inflación mensual anualizada? Que yo voy a mirar la variación de los precios, por ejemplo, de julio de 2020 con respecto a los precios de julio de 2019. Y esa es la medida de inflación más utilizada porque es una medida que no está influenciada por los efectos estacionales. Porque yo estoy comparando ¿qué? El mismo mes con digamos, el mes de julio del 2020 lo estoy comparando con el mes de julio de 2019. Es decir, que estoy calculando 2 meses que tienen las mismas características climáticas. Por ejemplo, si yo comparo los precios del mes de julio con el mes de junio, pues la variación va a ser diferente, ¿cierto? Va a ser mucho más volátil. Y así si comparo en mayo con abril, abril con marzo, marzo con febrero, febrero con enero, así sucesivamente, la medida de inflación va a ser diferente. Por eso nosotros tenemos 3 medidas de inflación. Como les estaba diciendo, la inflación mensual anualizada es lo mismo que coger el IPC, ¿cierto? En el periodo T, menos el IPC en el periodo T menos 12. Eso es una diferencia anualizada. Yo estoy tomando el mes de julio con el mes de julio del año inmediatamente anterior. ¿Cierto? Final menos inicial sobre inicial. Con esto yo tengo la inflación mensual anualizada, que es la que ustedes tienen en esa gráfica que está de fondo ahí en la presentación. ¿Listo? Yo también puedo calcular la inflación mensual. Y la inflación mensual sería igual a ¿qué? Sería igual al IPC en el periodo T menos el IPC en el periodo T menos 1. Esta es la inflación mensual. Yo estoy tomando, por ejemplo, la inflación de julio, ¿cuál es? La variación de los precios entre julio y junio.
¿cierto? Porque miren que estoy tomando T-1, estoy tomando en cuenta solo el periodo anterior, no como en la anterior, que es el periodo, el mismo periodo de hace 12 meses, es decir, julio con julio. Y podemos calcular la inflación año corrido, ¿cierto? Por ejemplo, la inflación año corrido al mes de julio, ¿cómo la calcularíamos? La inflación año corrido sería el IPC del periodo T, ¿sí? Vamos a ponerla mejor con un ejemplo, ¿sí? Voy a poner acá, por ejemplo, si yo quiero calcular la inflación de julio, ahorita le pongo los nombres, de julio 2020. ¿Esto es igual a qué? Al IPC de julio menos, ¿cuál es la inflación con la que arranca el año? Dime, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, el componente cíclico me va a medir básicamente cuáles son las fluctuaciones regulares de una variable. Por ejemplo, el componente cíclico, si nosotros quisiéramos analizar el ciclo económico de Colombia, nosotros, ¿qué estaríamos midiendo? El gap del producto, ¿cierto? Es decir, básicamente, ¿cuál es la diferencia, cuál es la brecha que hay entre el dato observado y el dato potencial, ¿cierto? Como ese PIB natural que debería crecer la economía, que debería tener la economía. Entonces, el componente cíclico se deriva de una función como, por ejemplo, la función del seno, ¿cierto? Que tiene una amplitud y una longitud. Es decir, arranca en cero, ¿cierto? Crece, vuelve a pasar por el cero, baja y vuelve al cero. Entonces, la amplitud la longitud del ciclo me está midiendo cuántos periodos se demora una serie, en este caso, por ejemplo, el ciclo económico, en pasar toda su fase expansiva y su fase contractiva y volver al punto inicial. Entonces, el componente cíclico es un componente que no es el componente estacional. El componente cíclico lo tengo que obtener de una serie, como vamos a ver más adelante con unas metodologías, lo tengo que obtener luego de haber removido el componente estacional, porque el componente estacional puede generar ruidos en ese componente cíclico. ¿Listo? Pues lo único que tenemos que tener en cuenta por ahora, hasta que lleguemos al tema de los componentes y cómo descomponer una serie de tiempo en tendencia, ciclo y componente estacional, es que tengo que removerlos en un orden adecuado, ¿sí? Primero el componente estacional, luego puedo utilizar un filtro para calcular el componente cíclico y el componente tendencial, y así sucesivamente. ¿Listo? El componente cíclico, entonces básicamente me va a medir la diferencia entre la variable observada, es decir, nuestra variable de interés, menos su componente tendencial. Entonces, voy a bajar un momentico aquí, voy a hacer una gráfica y ya la borro. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, el PIB. ¿Listo? Supongamos que es el PIB. El PIB no tiene componente estacional, supongamos que es el PIB anual, ¿sí? O si es trimestral, ya le hemos removido el componente estacional. Si yo le calculo el componente tendencial a esto, voy a tener algo así. El ciclo C sub t va a ser igual a ¿qué? A la serie observada, que es nuestra variable yt, menos nuestro componente tendencial. Es decir, que es todo el componente de la serie quitándole el componente tendencial.
sea que el ciclo es el último componente que calculamos de una serie de tiempo, cuando utilizamos una metodología para descomponerla en sus componentes, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, Sebastián, más adelante vamos a ver unas metodologías que nos sirven para segmentar una serie de tiempo en todos sus componentes y vamos a poder analizar cada uno de esos componentes, ¿sí? Dependiendo de la serie de tiempo que nosotros estemos estudiando, la interpretación de cada uno de los componentes va a tener unas modificaciones, ¿cierto? Si estamos haciéndolo para el PIB, entonces podemos interpretar eso como el gap del producto o la brecha de crecimiento. La tendencia tendrá una implicación de PIB potencial, ¿cierto? Que usamos, por ejemplo, en nuestros modelos de la ley de Okun para poder calcular el gap del producto. Y así sucesivamente, cada uno de los elementos de una serie tiene una connotación diferente, que tenemos que explicarla a partir de la definición de esa serie que estamos analizando. ¿Listo? Pero ya veremos cada uno de los componentes. ¿Listo? Simplemente son dos componentes diferentes. La estacionalidad es un patrón que se repite. El ciclo no necesariamente. Los ciclos no siempre tienen la misma amplitud y longitud. Uno, como vamos a ver más adelante, en Colombia hay ciclos económicos que han durado 8 años. Hay otros ciclos económicos que han durado 12 años. Entonces, los ciclos no tienen la misma longitud y amplitud. En cambio, el componente estacional siempre tiene el mismo comportamiento. El componente estacional siempre tiene la misma duración, la misma amplitud y los mismos periodos, ¿vale? El componente estacional siempre se repite en el mismo periodo. El componente cíclico no necesariamente. ¿Listo? Entonces, como les decía, un momento, borramos esto. Como les decía acá, la inflación año corrido la podemos calcular, ¿cierto? Como de pronto alguna vez en algún curso lo tuvieron que haber hecho. La inflación de julio año corrido sería el IPC de julio del 2020 menos ¿cuál es nuestro IPC con el que comienza el año? El de diciembre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la inflación de enero, ¿cómo se calcula? El IPC de enero contra el IPC de diciembre. Entonces, tendríamos el IPC de julio menos el IPC de diciembre de 2019 sobre el inicial, que es el IPC de diciembre de 2019. ¿Listo? Eso es la inflación año corrido. Si quisiéramos calcular la inflación año corrido a octubre, igual, IPC de octubre menos IPC de diciembre sobre IPC de diciembre. ¿Listo? Esas son las tres formas de calcular la inflación. Si ustedes van al Banco de la República o al DANE y miran los índices de precio y sus variaciones, van a encontrar que siempre se presentan las tres. Mensual. ¿Cuál sería la mensual? Esta. La anual, que es una mensual anualizada, y la año corrido. ¿Listo? En la práctica, dependiendo del modelo que nosotros estemos estimando, por ejemplo, una función de demanda de dinero donde vamos a usar datos mensuales y tenemos que usar los precios o la inflación, pues vamos a utilizar, por ejemplo, la anual mensualizada o la mensual, dependiendo del tipo de análisis que queremos llevar a cabo, ¿sí? La del año corrido se usa básicamente como para tener un registro de cuál es la inflación acumulada que llevamos en el año. Y es la que usa el Banco de la República para decir, bueno, si nuestro rango meta es 2 y 4, ¿cierto? La inflación, vamos a julio y ya va en 3.5,
¿sí? Y le da una medida de una aproximación a si el banco va a cumplir su meta de inflación o no. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, para que recordaran un poco cómo se calcula la inflación, los tres métodos de calcular la inflación. Y para que tengan en cuenta que esta que nos muestra el gráfico 2 es esta inflación anual. ¿Listo? Inflación anual, que también se llama inflación mensual anualizada. ¿Por qué? Porque estamos tomando la variación de precios de un periodo específico con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. ¿Listo? La inflación 12 meses. ¿Sí? Año mensual 12 meses. Entonces, como les decía, ahí podemos ver, lo único que podemos establecer de esa gráfica es la tendencia decreciente que tiene la serie. Ahora, el índice de producción industrial. ¿Qué es el índice de producción industrial? Es un indicador que le mide el pulso a la producción industrial manufacturera de una economía. En este caso tenemos ahí la gráfica del índice de producción industrial entre el 96 y el 2018. Y lo que podemos ver que es, pues, técnicamente tiene una tendencia creciente, ¿cierto? Tiene acá un quiebre en el 98-99 por la crisis, y miren que tiene una estacionalidad. Miren, esto es un año, esto es otro año, y casi que es un poco regular el comportamiento que tiene la producción industrial. Tiene también un mínimo cada año y un máximo. ¿Dónde se presenta el máximo de producción industrial? En noviembre. ¿Por qué en noviembre? Porque básicamente la industria se prepara para finalizar el año, ¿cierto? Y siempre los valores más bajos son diciembre y enero de la producción industrial, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos que uno de partida puede extraer de un análisis gráfico nos sirven para nuestro análisis posterior. ¿Listo? Pues, importante siempre utilizar elementos gráficos para poder describir el comportamiento de la serie. El PIB sin desestacionalizar. Pues miren que aquí tenemos el PIB en miles de millones del año 2015, ¿cierto? Precios constantes del 2015, sin desestacionalizar. Eso quiere decir que miren que tenemos que todos los años hay un trimestre, ¿cierto? Cuarto trimestre, que es más alto. Esto es una serie con componente estacional, sin desestacionalizar. Tiene una tendencia creciente. Si lo comparamos con el PIB desestacionalizado, miren las dos gráficas, el PIB desestacionalizado es un PIB en el que ya hemos removido ese componente estacional. Y recuerden que lo que hemos dicho es que ese componente estacional es el efecto calendario, ¿cierto? El efecto de estación que se le ha quitado a la serie. Y lo que hace es básicamente suavizar, ¿sí ven? Suavizar la serie original. ¿Cuál es la serie original? La serie sin desestacionalizar. La serie desestacionalizada, ¿para qué se usa? ¿Y por qué el Banco de la República y por qué el DANE presentan series desestacionalizadas y sin desestacionalizar? Porque básicamente, para un análisis empírico, mucha gente prefiere utilizar el PIB desestacionalizado porque garantiza que no va a tener usted problemas en los errores cuando estime su modelo. ¿Sí? Pero hay ciertas críticas que después mencionaré cuando estemos viendo el método de desestacionalización. Yo les voy a enseñar cómo hace esto el DANE y el Banco de la República. Dime, Joan. Sí, profe, qué pena. No, dale, tranquilo. En el eje horizontal, en los últimos datos, tienen unas variables, como unos índices, unos P. ¿Eso a qué hace referencia, perdón? Ah, esto es un proyectado. ¿Sí? Provisional y proyectado. Ah, Porque siempre los datos, y es que el gráfico está un poquito viejo ya, lo tengo que actualizar, pero básicamente siempre el PIB tiene un rezago de 2 años. Siempre cuando el DANE publica el dato de crecimiento o el dato de PIB, por ejemplo, ahorita viene el próximo mes el dato de junio, del segundo trimestre del año, y ese dato queda provisional, ¿sí? O queda proyectado.
Y siempre cuando se siguen presentando los resultados de PIB cada trimestre, se empiezan a revisar los que se han proyectado en los meses, en los trimestres anteriores. Entonces siempre vamos a encontrar que hay unos que tienen P y PR, de provisional y de proyectado. ¿Listo? Ya cuando no tienen esta P es porque ya el DANE los dejó en firme. Ya verificó que todos esos datos estuvieran bien calculados. ¿Listo? Solo eso. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, miren que una discusión fuerte con respecto a desestacionalizar o no desestacionalizar una serie es que básicamente usted lo que está haciendo al desestacionalizarla es suavizarla. Y al suavizarla usted le está volando los picos y los valles a la serie. Es decir, miren que si yo pongo estas dos gráficas en un gráfico, como van a ver, ustedes van a hacer después un ejercicio de eso, si yo las pongo igual en el mismo gráfico, van a ver que esta serie va a estar en la mitad de las dos. ¿Listo? Esta serie desestacionalizada va a estar en la mitad de la serie sin desestacionalizar. Entonces, la principal crítica a la metodología o a esta práctica de desestacionalizar las series es que usted le está quitando información relevante a la serie. El hecho de que el PIB tenga mayor valor en el cuarto trimestre, pues es un hecho relevante que le sirve a usted para tomar decisiones, ¿cierto? O es un hecho relevante que le sirve a usted si va a estimar un modelo y va a ver cómo afecta el aumento del PIB, por ejemplo, a las exportaciones, a las importaciones, al gasto público, al consumo, a la inversión, a la tasa de interés, a la tasa de desempleo, a la tasa de inflación. Esto tiene un elemento que nos está diciendo que es importante el PIB del cuarto trimestre. Si yo suavizo la serie, pues le quito esa información a la serie. ¿Listo? Entonces, luego cuando estemos viendo el método, vamos a hablar de eso al respecto. Hay otras formas de uno controlar la estacionalidad en un modelo y nosotros también vamos a ver eso. Y básicamente es usando unas dummies que se llaman dummies estacionales o variables dummy estacionales, ¿sí? Y vamos a ver también que dentro de esas variables dummy estacionales hay unas variables dummy estacionales centradas, ¿sí? Bueno, ahorita no me quiero meter con eso, pero vamos a ver que hay una forma de tratar las dummies, porque las dummies muchas veces también incorporan algún ruido en el modelo, ¿sí? El hecho de que uno le ponga que el dato, digamos, la característica que uno quiere recoger tome el valor de 1 y que el resto de periodos tome el valor de 0, pues eso tiene una connotación también que crea ruido en el error. Entonces, uno por tratar también de corregir un dato atípico o un dato estacional puede también estar generando otro problema. ¿Listo? Entonces, eso lo hablaremos también después en una de las clases. Entonces, ¿listo? Uno puede desestacionalizar la serie. ¿Qué es desestacionalizar? Remover el componente estacional, ¿listo? A una serie de tiempo que tiene periodicidad inferior a un año. Porque partamos de que las series anuales no tienen estaciones, no tienen estacionalidad. Solo las series que tienen periodicidad inferior a un año. Entonces recordemos que, trayendo un poco a colación la estadística y cómo los elementos estadísticos nos sirven y aportan dentro del análisis de series de tiempo, recuerden que la estadística tiene dos enfoques, el descriptivo y el inferencial. Ustedes lo vieron en estadística 1 y en estadística 2, ¿cierto? Y básicamente la estadística descriptiva utiliza un resumen y una descripción de los datos, ¿cierto? Apoyándose en gráficas, en medidas descriptivas, como la media, la varianza, la moda, la mediana, la desviación, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, el cuartil, el quintil. Todos esos elementos estadísticos nos ayudan a describir los datos. Ustedes en un ejercicio de su próximo taller van a hacer una comparación descriptiva del crecimiento económico de los países latinoamericanos en los últimos 30, 40 años. ¿Sí? Y van a ver cómo uno puede utilizar los elementos descriptivos de una serie de tiempo para poder hacer comparaciones, ¿vale? Recuerden que
la estadística inferencial o la estadística 2 lo que hace es utilizar ya datos muestrales, ¿cierto? ¿Para qué? Para poderse aproximar y realizar inferencias de la población de la que se extrajo esa muestra. Entonces, recuerden que el vínculo, la línea delgada entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial es ¿cuál? El análisis de probabilidad, ¿cierto? El uso de probabilidades para poder calcular esas probabilidades y hacer análisis inferencial. Nosotros, en Econometría 1, ¿cierto? Lo que hacemos es que utilizar unas muestras y a partir de esas muestras hacer análisis inferencial de la población, es decir, del modelo econométrico. Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en un modelo de regresión, ¿cierto? Hacer análisis inferencial de un conjunto de datos, de una muestra. Dentro de los elementos descriptivos, ya entrando dentro de cada uno de estos elementos de la estadística, tenemos el análisis gráfico. El análisis gráfico puede ser un análisis global, me refiero a la serie completa, toda la muestra que usted tenga, y también puede ser local o por segmentos o tramos de la serie. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en un análisis gráfico de una serie de tiempo puedo tener lo siguiente. Yo puedo decir, mire, voy a hacer un análisis de la serie, de toda la serie de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esa serie. ¿Sí? Yo estoy haciendo un análisis de toda la serie, de todo el periodo de tiempo. Pero yo también puedo enfocarme en algunos periodos y decir, voy a hacer un análisis de este tramo. ¿Sí? Que es importante. O voy a hacer un análisis de este tramo, de estos dos tramos de la serie. ¿Listo? Porque la serie puede tener cambios en sus estadísticas descriptivas a lo largo de toda la historia de la serie. Por ejemplo, la media puede ser distinta, la desviación estándar puede ser distinta. Yo puedo tener una serie, por ejemplo, así. Yo puedo tener una serie en la que hay unos cambios de volatilidad, como vamos a ver luego en los modelos Arch y Garch, que uno puede modelar esa varianza. Y que para las series financieras implica un aumento del riesgo de mercado. Entonces, yo puedo hacer un análisis de toda la serie, ¿cierto? De toda la muestra de mi serie, pero también puedo hacer un análisis, por ejemplo, de los segmentos en donde hay baja volatilidad y del segmento donde hay alta volatilidad. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos descriptivos, como les estoy mencionando, nos sirven para tener una visión inicial del análisis de series de tiempo. Entonces, ese análisis gráfico de una serie, yo lo puedo hacer de la serie en niveles y de la serie en diferencias. ¿Qué es la diferencia de una serie? La variación, ¿cierto? Si yo diferencio una serie, yo voy a tener la diferencia entre el valor final y el valor inicial, es decir, voy a tener un cambio absoluto. Si la serie está en logaritmos, pues la variación de un logaritmo es una variación porcentual, ¿cierto? Entonces yo voy a tener la tasa de crecimiento de esa serie. Por eso uno puede hacer, por ejemplo, si yo les pongo a analizar la serie del PIB, usted puede graficar la serie de nivel del PIB y la serie del nivel del PIB es una serie que está en miles de millones, ¿cierto? O la serie en diferencias, que si usted calcula la diferencia del logaritmo del PIB, por ejemplo, la serie que usted tiene resultado es la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, una cosa es analizar la serie en nivel y otra cosa es analizar la serie en diferencia. ¿Listo? Ahorita vamos a ver el operador de diferencia más adelantico. Uno también puede, dentro de esos elementos descriptivos, utilizar las estadísticas descriptivas. Como les decía ahorita, usted puede sacar el promedio, usted puede analizar el promedio, por ejemplo, por décadas. Se puede mirar cuál de las décadas de crecimiento económico de Colombia ha tenido mayor promedio. Es decir, en cuál década el promedio de crecimiento ha sido más alto o en cuál más bajo.
O usted puede mirar, por ejemplo, si la década de los 90 fue más volátil que la década de principio de siglo. Usted puede comparar con la desviación estándar, que es una medida de volatilidad, cuál de las dos décadas tuvo mayor volatilidad en el crecimiento económico, por ejemplo. ¿Sí? El rango, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo también es una medida de dispersión, de varianza. El mínimo le dice a usted el valor mínimo que tuvo esa variable en un decenio, por ejemplo, y el máximo le va a indicar a usted cuál fue, por ejemplo, el crecimiento máximo que tuvo una economía, ya sea en toda la muestra o en segmentos por decenios o por quinquenios, o bueno, como usted lo decida analizar, ¿vale? Estos son básicamente los elementos descriptivos que nos sirven para describir una serie de tiempo. Los elementos gráficos y los elementos estadísticos, básicamente las estadísticas descriptivas. Dentro de los elementos de inferencia, ¿nosotros qué tenemos? Lo que buscamos, como lo mencionamos anteriormente, es responder preguntas de una población a través de ese conjunto de datos muestrales que tenemos o con los que contamos. En series de tiempo existen dos metodologías empleadas para este análisis. La metodología clásica, que como les mencionaba es una metodología para descomponer la serie en sus componentes, y la metodología de Box y Jenkins, que es una metodología que, como les voy a mostrar a continuación y veremos durante la primera parte del curso, es una metodología que se usa para poder determinar el proceso generador de datos. Es poder determinar la ecuación, esa ecuación de la cual fue generada ese conjunto de datos. Entonces, la metodología clásica, como su nombre lo dice, es un conjunto de metodologías no paramétricas que se basan en la descomposición de los componentes de su serie, es decir, en segmentar los componentes de cada serie de tiempo. ¿Y esos componentes cuáles son? La tendencia, la estacionalidad, el factor cíclico, el movimiento irregular, ¿sí? Y básicamente ese movimiento irregular, de eso se trata esta primera parte del curso, ¿sí? De poder determinar ese componente aleatorio, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Sí? ¿Cómo podemos usar los modelos autorregresivos de media móvil, los modelos ARIMA, para poder explicar ese movimiento irregular? ¿Listo? La tendencia nosotros podemos hacerlo en Excel, ¿cierto? Usted sabe cómo agregarle una línea de tendencia. Después les voy a mostrar también, todo eso lo podemos hacer en Stata, en R, en Ibius, ¿listo? El componente estacional, que les estaba mencionando anteriormente, lo podemos modelar a través de variables dummy. El factor cíclico lo podemos descomponer o calcular a partir del filtro de Hodrick y Prescott, que es un filtro, digamos, muy utilizado en la literatura empírica para poder calcular la tendencia de una serie y calcular el factor cíclico. Es decir, calcular dos elementos, dos componentes de una serie de tiempo en una sola metodología. Existen más filtros, yo les voy a mostrar el filtro de Hodrick y Prescott, les voy a enseñar cómo funciona y cuál es la idea básica que hay detrás de este filtro y que sirve mucho en macroeconometría para poder calcular variables de brechas, por ejemplo, el gap del producto, ¿sí? La tasa natural de desempleo, ¿listo? El PIB potencial, todas estas variables que en algunos modelos macroeconómicos son útiles para poder estimarlas. Dentro de la metodología de Box y Jenkins, ¿sí? Digamos que es una metodología, al contrario de las metodologías clásicas, que son no paramétricas, es decir, que no tenemos que suponer nada de la distribución de los datos. La metodología de Box y Jenkins es una metodología paramétrica, es decir, debemos suponer algo de la distribución de los datos. ¿Listo? Y cuando uno usa la metodología de Box y Jenkins, básicamente el objetivo principal es poder determinar el proceso generador de datos, como ya les he mencionado. ¿Para qué? Para poder predecir su comportamiento. Entonces, es con esta metodología, igual la metodología clásica también sirve para hacer pronósticos y les mostraré las aplicaciones de esa metodología. La metodología más utilizada es la metodología de Box y Jenkins. Es una metodología vieja, pero todavía es utilizada en muchas instituciones
tanto privadas como públicas, que se dedican a hacer proyecciones sobre variables macroeconómicas y financieras. ¿Listo? Y básicamente esa metodología tiene 4 pasos, que son en principio los mismos pasos que uno tiene en cuenta cuando estima un modelo de regresión, que es identificación, ¿sí? Establecer cuál es el modelo que usted va a estimar, la estimación, que es ya usar una metodología, ya sea mínimos cuadrados ordinarios, máxima verosimilitud, método generalizado en momentos, mínimos cuadrados ponderados, generalizados, cualquier metodología que uno determine, estimar los parámetros de ese modelo de regresión. Luego de esa estimación, ¿uno qué hace? Una verificación y diagnóstico del modelo estimado, y a partir de eso uno decide si ese modelo es bueno, si sirve, si cumple los propósitos para los que lo estoy estimando, y finalmente uno, después de chequear y hacer diagnóstico sobre los errores de ese modelo, lo que hace es usar el modelo. ¿Para qué uno usa el modelo? Para poder probar hipótesis, para poder interpretar coeficientes, ¿cierto? Para establecer escenarios de afectación de las variables del modelo, para poder hacer pronósticos, y en este caso, pues la metodología de Box y Jenkins tiene identificando y estimando. Entonces, básicamente, lo que hemos dicho hasta acá es, las series de tiempo se pueden analizar a través de elementos descriptivos y elementos inferenciales, ¿sí? Dentro de los elementos descriptivos, gráfico y estadísticas descriptivas. Dentro de los elementos inferenciales, metodologías basadas o instrumentos de la metodología básica, de la metodología clásica, ¿cierto? Que buscan descomponer la serie de tiempo en sus componentes, y la metodología de Box y Jenkins, que busca determinar el proceso generador de datos para poder hacer pronósticos. ¿Listo? Hasta ahí eso hemos dicho. Entonces, pasemos a las definiciones. Entonces vamos a hacer una serie de definiciones que nos van a servir, como les he mencionado, para poder avanzar en nuestro curso de series de tiempo. Entonces vamos a decir básicamente que un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias que dependen de un parámetro o argumento. Y como hemos dicho, este parámetro o argumento, en el caso de las series de tiempo, es el tiempo, es decir, el índice sub t. Es decir, cuando escribimos y sub t, es un proceso estocástico que tiene unos momentos poblacionales definidos, ¿sí? Una forma de describir un proceso estocástico, como ustedes debieron haber visto algún día en un curso de estadística, es a través de sus momentos poblacionales, de primer y segundo orden. Recordemos que uno puede llevar el proceso poblacional y sacarle los momentos de orden que uno quiera, ¿sí? Primer y segundo orden, ¿cuáles son? La media, la varianza y la covarianza. Y como yo les decía en el repaso de econometría 1, esos elementos, esos momentos, son los elementos básicos que uno necesita para estimar un modelo de regresión, ¿cierto? Porque, como les decía, la estimación de los parámetros de un modelo econométrico se reduce a la estimación de sus momentos poblacionales, es decir, de la media, la varianza y la covarianza. Entonces, recordemos que hay más momentos de tercer orden como la asimetría, momentos de cuarto orden como la kurtosis, y así sucesivamente, que sirven para determinar ya la distribución, la forma de la distribución de los datos, y poder hacer pruebas de normalidad y este tipo de aproximaciones sobre la distribución. Entonces, los momentos de un proceso estocástico son el valor esperado, ¿cierto? El promedio del proceso estocástico, que debe ser igual a una constante para todo periodo de tiempo. La varianza de ese proceso estocástico, que debe ser igual a sigma cuadrado en todo periodo de tiempo de esa variable. Y la covarianza entre la variable yt, es decir, el proceso estocástico, y un rezago de esa misma variable. Entonces, partamos por definir qué es un rezago.
Entonces vamos a decir que un rezago, voy a poner acá un momento, rezago. Rezago, ahorita vamos a ver el operador de rezago y estará un poquito más, digamos, completo el concepto. Un rezago lo vamos a denotar con la letra S. ¿Listo? Entonces, si yo estoy diciendo acá covarianza entre YT y YT menos S, y entre YT y YS, estoy diciendo que quiero mirar la covarianza, es decir, la relación lineal entre quién, entre la observación T de Y y la observación S de Y. Es decir, para ver si hay alguna relación. Recuerden que estábamos diciendo que las series de tiempo tienen dependencia autorregresiva. Es decir, puede existir una relación entre el dato en el periodo T y el dato en el periodo S. ¿Listo? ¿Y cómo calcula uno la covarianza entre dos variables aleatorias? El valor esperado de YT menos su media por el valor esperado de YS menos su media. Miren que esto prácticamente, ¿qué es? Estoy calculando la esperanza matemática o el promedio entre la multiplicación de las desviaciones de cada variable. ¿Cómo está concebida la desviación de una variable? El dato observado menos su media. ¿Qué tanto se aleja en promedio Y de su media? ¿Y qué tanto se aleja YS de su media? ¿Listo? Pero miren que como Y, T y YS son la misma variable, solo que en momentos diferentes del tiempo, pues la media tiene que ser siempre la misma, porque estamos calculando la media de Y. ¿Listo? El promedio de todos los datos que yo tenga. Entonces, a partir de estos elementos, de estos momentos de primer y segundo orden, yo puedo clasificar un proceso estocástico en un proceso estacionario y en un proceso no estacionario. ¿Listo? Y aquí les digo que esta definición que vamos a ver a continuación de estacionariedad es básicamente la definición más importante de todo el curso, porque la vamos a utilizar a lo largo de todo el semestre. ¿Y por qué? Porque básicamente este concepto de estacionariedad, digamos, cambió la forma en que se construían los modelos macroeconométricos y cómo se estimaban los modelos macroeconométricos. Y vamos a ver que luego cuando lleguemos al tema de estacionariedad y pruebas de raíces unitarias y estos temas, más adelante vamos a ver que esto se produjo, todos estos desarrollos se llevaron a cabo a partir de las crisis del petróleo del 74 y del 79. ¿Sí? Si algo bueno nos dejó la crisis del petróleo en el 74 y el 79, fueron todos los desarrollos que eso aportó a la macroeconometría y a la macroeconomía. ¿Sí? A la macroeconometría entendida como el análisis econométrico de las series de tiempo, básicamente aplicados a modelos macroeconómicos. Y en la macroeconomía, recuerden que antes de los 70 no conocíamos, por ejemplo, la curva de oferta. La curva de oferta nace ¿de dónde? De de la derivación de la curva de Phillips. Recuerden que lo que había descubierto Phillips por allá en su artículo del 58 era la curva de oferta, pero no sabíamos que esa era la curva de oferta. ¿Sí? Solo hasta que Friedman y Phelps después, durante los 70s, encuentran, digamos, la derivación de esa curva de Phillips, dándose cuenta que esa relación que había descubierto Phillips en su artículo de salarios y precios en el 58 era realmente la curva de oferta. Pero como creíamos que habían rigideces, ¿cierto?, de salarios y de precios, pues creíamos que la oferta era perfectamente, digamos, completamente horizontal, ¿cierto? Perfectamente elástica. Entonces, eso no solo trajo desarrollos para la macroeconomía, sino también para la forma en que se analizaban las series de tiempo. Y de ahí se derivan todos los métodos que vamos a ver en la segunda parte del curso con respecto a pruebas de raíces unitarias, pruebas de estacionariedad y modelos de cointegración, ¿vale? Y por eso estos
autores y economistas que se dedicaron a establecer estas metodologías, pues han tenido reconocimientos por la academia por la obtención del premio Nobel. ¿Listo? Como les contaré a medida que vayamos avanzando en cada uno de los temas. Entonces, como les decía, la estacionariedad, esta definición de proceso estacionario que vamos a ver ahorita, no se debe confundir con estacionalidad. ¿Listo? Por eso antes de ver la definición, quiero hacer digamos, quiero dejar claro que no vayan a confundir la estacionalidad, que es un componente de una serie de tiempo, a la estacionariedad, que es una propiedad de la serie de tiempo. ¿Listo? La estacionalidad es un patrón que está presente en el comportamiento de la serie. La estacionariedad es una propiedad de ese proceso estocástico que es una serie de tiempo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente ahorita que dé la definición. Antes de hablar de estacionariedad, vamos a ver una definición, la definición de proceso ruido blanco, y ese proceso ruido blanco es un proceso que ustedes ya conocen, es el error de su modelo de regresión. Entonces, el proceso ruido blanco es el proceso más básico, más sencillo, y vamos a definirlo como que una secuencia de realizaciones de una variable aleatoria es considerada un proceso ruido blanco o proceso white noise si cumple lo siguiente. ¿Qué propiedades debe cumplir? ¿O qué condiciones? Que la media en todo periodo de tiempo es 0. ¿Sí? El valor esperado en epsilon t para epsilon t menos 1, epsilon t menos 2, epsilon t menos 3, así en adelante siempre es 0. La media es 0. Segundo, que la varianza o la esperanza matemática de ese proceso al cuadrado, recuerden que esto es igual a esto, ¿sí? Por eso, acuérdense que en el primer taller les había puesto que uno demostrara que la varianza del error es igual a sigma cuadrado. ¿Y eso cómo lo hace uno? Pues aplicando las propiedades de la varianza, ¿sí? Si yo calculo la varianza del error, lo que estoy calculando es que la dispersión al cuadrado, es decir, la desviación de epsilon menos su media al cuadrado. Entonces, cuando uno calcula eso es igual a el valor esperado del error al cuadrado. ¿Y eso es igual a qué? A sigma cuadrado del error. Es decir, con esta segunda línea, con la ecuación 5, estamos diciendo que la segunda condición que debe cumplir el proceso ruido blanco o la variable aleatoria para ser considerada un proceso ruido blanco es que la varianza sea constante, es decir, que el proceso tiene que ser homocedástico. Y tercero, la covarianza entre el error, entre el proceso en t menos k y en t menos j tiene que ser igual a 0 para todo t diferente de j. Aquí ahorita lo arreglo. Esto es k diferente de j, porque estamos diciendo que esto es k, t menos k y t menos j. Entonces esto es k diferente de j, ¿listo? Entonces ahorita lo arreglo y se los modifico ahí en el aula virtual. Entonces, ¿qué tenemos? Media 0, varianza constante y covarianza igual a 0. Esas son las tres condiciones de un proceso ruido blanco. Entonces, desde este momento hasta que digamos lo contrario, siempre el término de error de un modelo econométrico va a ser un proceso ruido blanco, ¿sí? Hasta que demostremos que no es un proceso ruido blanco, es decir, que no cumpla el supuesto de homocedasticidad o que no cumpla el supuesto de no autocorrelación. Porque miren que lo que tenemos acá es la relación lineal entre el error en t menos k y el error en t menos j. Es decir, aquí estamos diciendo cuál es la relación lineal que hay entre el error en t menos k y en t menos j. Debería ser 0, ¿cierto? Porque estamos diciendo que el error es no autocorrelacionado, que es uno de los supuestos de nuestro modelo de regresión lineal. ¿Listo? Entonces,
Otra vez, media cero, varianza sigma cuadrado, es decir, varianza constante, y no correlación serial. Es decir, el error no tiene relación lineal con los otros errores. A ese proceso ruido blanco, a este proceso ruido blanco que cumple media cero, varianza constante y covarianza cero, o no correlación, lo vamos a llamar un proceso ruido blanco en sentido débil. Y lo vamos a diferenciar de un proceso ruido blanco en sentido fuerte si ese término de error se distribuye normal. ¿Listo? Pongan ahí una notica. ¿Qué significa una serie IID? De pronto algunos ya saben qué es IID. Para los que no, o si es un término nuevo para ustedes, significa que el error se distribuye independiente, idénticamente, distribuido. ¿Listo? Siempre que vean esa sigla en un artículo o en el libro o en alguno de los artículos que estemos estudiando, ese ID quiere decir independiente, idénticamente distribuido. Quiere decir que el error es independiente, es decir, no está relacionado con sus otros errores, ¿sí? No está relacionado con las otras observaciones del error. Es idénticamente distribuido, quiere decir que tiene la misma distribución a lo largo de toda la muestra. ¿Listo? Y estamos diciendo que esa distribución es normal. Entonces, un proceso ruido blanco en sentido débil cumple media cero, varianza constante, covarianza cero. Un ruido blanco en sentido fuerte cumple, además de esas tres condiciones, de media cero, varianza constante y covarianza cero, cumple distribución normal. ¿Listo? Por eso se llama proceso ruido blanco en sentido fuerte o gaussiano. Entonces ahí tenemos la definición de un proceso ruido blanco. Y como les acabo de decir, todo término de error de nuestras ecuaciones econométricas serán un proceso ruido blanco. Esto es un proceso ruido blanco, esta es una simulación en Excel de cómo se comporta un proceso ruido blanco. Pues obviamente es una variable aleatoria, ¿cierto? Que tiene media cero y desviación estándar 1, en este caso. Entonces, siempre que uno haga una simulación va a tener diferentes resultados. ¿Listo? Ya después haremos simulaciones de procesos ruido blanco en R, en Ibius, en Stata, y verán cómo se pueden graficar, cómo se pueden analizar con las funciones de correlación simple y parcial que vamos a ver a continuación. Entonces, la definición que les decía, proceso estacionario o propiedad de estacionariedad. Una secuencia de una variable aleatoria es un proceso estacionario si cumple media cero, es decir, el valor esperado de la serie es una constante. Disculpen, no es media cero, es media constante. ¿Listo? El valor esperado de YT es igual a una constante y la vamos a definir como una letra mu. La varianza de YT de ese proceso estocástico, de esa variable aleatoria, es igual a sigma cuadrado de Y, es decir, la varianza de Y. Y esa varianza debe ser constante. ¿Listo? Hasta aquí que hemos dicho, media constante, varianza constante. Ahora, la covarianza. ¿Cómo es la covarianza? ¿Me podrías repetir eso? Sí. Es que se me trabó y no puedo escuchar muy bien. Claro que sí. Claro. Claro. Lo de la varianza. Entonces, favor. la varianza de Y, es decir, de nuestra variable aleatoria, de nuestra serie de tiempo, es igual a sigma cuadrado de Y. Y ese sigma cuadrado, que siempre lo usamos para definir la varianza, tiene que ser constante. Es decir, la media de la variable aleatoria es constante. Una constante mu. Mu puede ser 0, ¿cierto? Y la varianza tiene que ser sigma cuadrado. Tiene que ser constante. Entonces hemos dicho que para que un proceso estocástico, es decir, una serie de tiempo, sea estacionaria, tiene que tener media y varianza constante. La covarianza nos va a medir ¿qué? La relación lineal que hay entre YT
y yt menos s. Es decir, acuérdense que ese ¿qué es? El rezago. Acá que vamos a calcular la relación lineal entre el dato yt y el dato yt menos s. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Pues recordemos un poquito la función de covarianza. La función de covarianza que es igual la esperanza matemática de la multiplicación de yt menos su media y yt menos s menos su media. Miren que la media de yt es la misma, ¿sí? Así yo esté analizando yt menos s, la media de yt es mu, que lo tenemos definido acá. Entonces, con esta fórmula, que es la fórmula de la covarianza que uno aprende en su curso de estadística, vamos a denotarla con la letra gamma. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de la covarianza, siempre la covarianza va a ser gamma S. ¿Y qué es ese? El rezago considerado. ¿Y qué es el rezago considerado? La distancia entre ¿quién? Yt y yt menos s. Para que vean esto un poco más intuitivo, les voy a mostrar un gráfico. ¿Listo? Si no es claro, me dicen y lo repito hasta que sea claro para todos. ¿Listo? Voy a pasar un momento a este gráfico. Analicen un momento esto. Estamos diciendo que tenemos 13 observaciones acá. ¿Sí? Tenemos yt, yt-1, yt-2, yt-3, tenemos 4, así hasta yt-13. Esta es nuestra serie de tiempo. ¿Listo? Supongan que tenemos 14 datos. ¿Listo? Esta es la observación 1. 14 menos 13, 1. 14 menos 12, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta 14. ¿Listo? Esta es nuestra serie de tiempo. Ahora, cuando yo les estoy diciendo que la covarianza entre yt y yt menos s me va a medir la relación lineal que hay entre yt y yt menos s, ese s me está midiendo la distancia que hay entre la observación yt y entre la observación yt menos s. Por ejemplo, si yo quiero calcular la covarianza de orden 2 en un proceso estocástico, en una serie de tiempo, yo quiero calcular gamma 2. Y dijimos que gamma 2 va a ser igual a ¿qué? Entonces, voy a poner aquí un momentico. Dijimos que gamma 2 va a ser igual a ¿qué? La covarianza entre yt y yt menos s es igual a gamma s, ¿cierto? Y esto es igual, que fue lo que acabamos de poner en la diapositiva anterior, el valor esperado entre yt menos su media y yt menos s menos su media. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué es igual gamma 2? Gamma 2 es igual a la covarianza entre yt y yt menos 2, que es lo mismo que decir el valor esperado de yt menos su media por yt menos 2 menos su media. ¿Qué estamos calculando aquí con gamma 2? Con este gamma 2, mírenlo acá. Gamma 2 me mide la relación lineal entre yt y yt menos 2. O entre cualquier observaciones, entre dos observaciones de la muestra que tengan de distancia dos observaciones. ¿Sí? Porque estoy calculando la covarianza de orden 2. Es decir, la covarianza del rezago 2. Y recuerden que el rezago, ¿qué es? La distancia que hay entre las observaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular gamma 2 va a ser igual si yo la calculo entre yt y yt menos 2. ¿Sí ven? Miren el arco acá. La unión entre yt y yt menos 2. Pero gamma 2 es igual también entre yt menos 1 y yt menos 3. Ese gamma 2 es igual si yo lo calculo entre yt menos 9 y yt menos 11. O si lo calculo entre yt menos 12 y yt menos 10. Miren que todas estas que les estoy mostrando, todas estas relaciones es entre dos variables que tienen dos observaciones de distancia. ¿Sí? Una, dos. Acá entre yt menos 9 y yt menos 11, ¿cuántas hay? Una distancia, dos distancias. ¿Listo? Entonces,
miren lo que estamos diciendo. La covarianza entre YT y YT menos S depende solo del rezago considerado, más no del momento del tiempo en el que uno esté ubicado. Es decir, la relación lineal de orden 2 entre YT y YT menos 2 es exactamente igual a la relación lineal entre YT menos 12 y YT menos 10. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay dos observaciones en el medio de esos datos. ¿Listo? Por eso podemos decir que intuitivamente un proceso es estacionario si su media y su varianza no dependen del tiempo, es decir, son constantes, y su covarianza solo depende del rezago considerado S y no del tiempo. De nuevo, al depender solo del rezago considerado y no del tiempo, depende solo de la distancia que hay entre las observaciones y no del momento del tiempo en el que yo esté ubicado. ¿Sí? Por ejemplo, gamma 4. Gamma 4, ¿cómo lo calculo? Es igual calcularlo como la covarianza entre YT y YT menos 4 que calcularlo como la covarianza entre YT menos 8 y YT menos 12. En ambos casos hay cuántas observaciones, ¿cuál es la distancia? ¿Cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y acá, entre YT menos 8 y YT menos 12. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y miren que gamma 4 es igual entre estas dos observaciones y entre estas dos observaciones. O entre YT menos 5 y YT menos 9, que también tiene 4 espacios de distancia. 1, 2, 3, 4. Entonces, resumiendo esto, la covarianza de un proceso estacionario es igual a la esperanza matemática de la multiplicación de las desviaciones. Siempre que hablamos de desviación estamos hablando del valor observado menos su media, ¿cierto? Entonces va a ser igual al valor esperado de la multiplicación de esas desviaciones. ¿Listo? Por ejemplo, gamma 2 es igual a al valor esperado de la multiplicación de YT menos su media por YT menos 2 menos su media. ¿Listo? Entonces, la covarianza solo depende del rezago considerado y no del tiempo. Cuando decimos el rezago considerado es la distancia entre las observaciones, y cuando decimos que no depende del tiempo es que no importa en cuál observación estamos del tiempo, es decir, no importa en qué punto estamos parados acá, sino importa es cuál es la distancia entre las observaciones que quiero calcular. Por ejemplo, gamma 1. ¿Qué es gamma 1? Gamma 1 es la relación lineal entre YT y YT menos 1. Gamma 1 es la relación lineal entre YT menos 7 y YT menos 8. Gamma 1 es la relación lineal entre YT menos 12 y YT menos 11. ¿Listo? Bien. Obviamente, a medida que avancemos, van a ir entendiendo y va a ir siendo más claro cada una de estas cosas y estos conceptos que estamos mencionando. Una definición estadística de un proceso estacionario sería que una serie es estacionaria si la distribución de la cual fue generada esa serie permanece inalterada a través de toda la muestra, ¿sí? Es decir, si la distribución de los datos permanece inalterada a través de toda la muestra, es decir, si yo cojo un segmento al comienzo de la muestra, un segmento en la mitad, un segmento al final, la distribución tiene que ser la misma, ¿sí? Un proceso estacionario también se conoce como proceso covarianza estacionario, proceso débilmente estacionario y proceso estacionario de segundo orden. Y les pongo acá esos nombres con su respectivo nombre en inglés porque dependiendo del libro o la literatura que uno esté estudiando, puede aparecer con esos diferentes nombres. Pero cualquiera de estas tres definiciones es igual a la que acabamos de dar anteriormente. Es decir, un proceso covarianza estacionario es un proceso que tiene media cero, varianza, media
constante, varianza constante, y covarianza que no depende del tiempo, sino del rezago considerado. Un proceso débilmente estacionario es exactamente lo mismo, es decir, un proceso que tiene media y varianza constante y que la covarianza no depende del tiempo, sino del rezago considerado. Y un proceso estacionario de segundo orden es exactamente eso mismo. Un proceso que tiene media constante, varianza constante, y cuya covarianza depende del rezago considerado y no del tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso los pongo acá, porque, por ejemplo, en el libro de Enders, por ejemplo, el capítulo 1 que tienen ahí en el aula virtual, que es donde aparecen, digamos, estas definiciones, a veces lo llaman un proceso débilmente estacionario o un proceso estacionario de segundo orden. ¿Listo? Y recuerden que como el capítulo del libro está en inglés, pues por eso les pongo acá la correspondencia en inglés. Ergodicidad. Segunda propiedad. Primera propiedad de los procesos estocásticos, estacionariedad. Segunda propiedad de los procesos estocásticos, ergodicidad. ¿Listo? Entonces vamos a decir lo siguiente. Un proceso es ergódico cuando a medida que se incrementan las observaciones de sus momentos muestrales, a medida que se incrementan las observaciones, sus momentos muestrales convergen a los momentos poblacionales. Es decir, entre más información yo tenga en una serie de tiempo, mejor, porque la media va a converger a su media poblacional, la varianza va a tener una convergencia a su varianza poblacional y la covarianza va a tener una convergencia a la covarianza poblacional. ¿Listo? Esto es básicamente como una propiedad de consistencia. A medida que aumenta el número de observaciones, aumenta la probabilidad de que los momentos muestrales converjan a los poblacionales. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, Sebas, dime. Exactamente, y tiene que ver con el teorema del límite central y la consistencia. En series de tiempo, la ergodicidad tiene que ver con eso, ¿sí? A medida que yo aumento el número de observaciones, la media muestral converge a la media poblacional, la varianza muestral converge a la varianza poblacional y la covarianza muestral converge a la covarianza poblacional, como dices. Tiene toda la relación con el teorema del límite central. ¿Listo? Entonces, en la práctica, se supone que si un proceso es estacionario, entonces también es un proceso ergódico. Es decir, si yo tengo una serie YT y la serie YT es estacionaria, entonces voy a poder decir que también es ergódica. Ya que no tenemos una prueba formal, ¿cómo podemos probar que un proceso es ergódico? Haciendo simulaciones, como vamos a hacer la siguiente clase. Si yo cojo una muestra y digo, genero 100 datos aleatorios, defino una media y una varianza, yo voy a poder calcular la varianza y la media poblacional de ese conjunto de datos, ¿cierto? A medida que yo vaya aumentando la muestra, voy a ver cómo ese dato muestral va a irse acercando cada vez más al valor poblacional. ¿Listo? Entonces, eso lo demostraremos con unas simulaciones la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, de nuevo, proceso ergódico, un proceso estocástico es ergódico cuando a medida que se incrementan las observaciones, sus momentos muestrales convergen a los mismos momentos poblacionales. ¿Listo? Segunda propiedad de los procesos estocásticos de las series de tiempo. Ergodicidad. ¿Listo? Llevamos estacionariedad, ergodicidad. Después vamos a ver otra propiedad más adelante, que es la propiedad de invertibilidad, ¿sí? Que es una propiedad que me permite saber si un proceso se puede invertir, es decir, representar en función de otro proceso. Si yo puedo transformar un proceso estocástico, por ejemplo, autorregresivo, en un proceso estocástico de media móvil, que lo veremos después de que estemos haciendo las explicaciones de la metodología de Bootsie-Jenkins. Entonces, como una nota para cerrar nuestras definiciones,
ya dijimos que los procesos estocásticos se pueden clasificar en estacionarios o no estacionarios. ¿Y cómo hacemos esa clasificación? Utilizando los momentos poblacionales del proceso estocástico. En la práctica, lo más común, y como vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, es que nos enfrentamos en economía a procesos, es decir, a series de tiempo no estacionarias, ya que su media y varianza y covarianza dependen del tiempo, ¿sí? Esta es una constante en las series de tiempo económicas y financieras, que la media y la varianza no sean constantes y que la covarianza también dependa del tiempo. Un poco para que lo vean gráficamente, creo que hoy no alcanzamos a verlo en los programas. Si yo tengo, por ejemplo, piensen en el PIB, piensen en el Producto Interno Bruto de Colombia, ¿sí? Yo tengo esta serie y resulta que, ya les muestro aquí el tablero, y resulta, tengo esta serie que tiene un comportamiento como este, ¿cierto? ¿Esa serie tiene media constante? No. Si yo voy segmentando la serie, me voy dando cuenta que la media va cambiando a lo largo del tiempo, ¿cierto? El valor promedio. Si yo saco la varianza, puede que la varianza sí sea constante, pero la media no, ¿sí? Y puede que la relación lineal también dependa del tiempo, es decir, la relación lineal de la serie acá sea diferente a la relación acá y sea diferente a la relación lineal acá. Entonces, esta serie sería una serie no estacionaria, ¿sí? Hay unos mecanismos y unas herramientas que vamos a ver a continuación que nos permiten convertir o transformar una serie no estacionaria en una serie estacionaria. ¿Listo? Entonces, recordemos un momento la función de covarianza. Ya la hemos recordado, pero la quiero dejar clara porque esa función de covarianza la vamos a utilizar para todo. ¿Sí? Casi todos los cálculos que vamos a hacer van a necesitar el cálculo de la covarianza. Entonces voy a decir lo siguiente. La autocovarianza, o simplemente la covarianza de una variable en una observación con esa misma variable en otra observación, por ejemplo, la covarianza entre YT y YT menos S, que ya dijimos que la vamos a llamar gamma S, es igual a ¿qué? A la esperanza matemática de la multiplicación de las desviaciones. De las desviaciones con respecto a su media. Esa función de autocovarianza está definida por todo el conjunto de valores de gamma S para todo S estrictamente mayor a 0. Es decir, ¿qué pasa si S es igual a 0? Parémonos acá un momento. ¿Qué pasa en esta ecuación si yo reemplazo este S por 0? ¿Qué pasa si yo le pongo acá gamma 0, YT menos 0, me queda YT y YT? Si yo le pongo acá S0, ¿esto queda igual a qué? ¿Varianza? 1. Exactamente, la varianza. Me da la varianza. Y eso va a tener una implicación de que la correlación después me va a dar 1, ¿cierto? Pero todavía no hemos ido hasta la correlación. La covarianza me va a dar la varianza, porque siempre la covarianza, es decir, la relación lineal entre YT y entre YT, ¿es cuánto? La varianza, ¿cierto? La correlación lineal entre usted de hoy y usted de hoy va a ser su varianza. ¿Listo? Entonces, por eso definimos la covarianza como todo el conjunto de valores de gamma S para S estrictamente mayor a 0. Quiere decir que gamma S va a ser igual a ¿qué? A la varianza. ¿Listo? Aquí está. Las propiedades, ¿cuáles son? Gamma 0 siempre va a ser la varianza de Y. Gamma S es igual a gamma menos S, es decir, es simétrica. Porque recuerden que la matriz de varianza y covarianza es una matriz simétrica. Entonces, ¿qué quiere decir este gamma S y gamma menos S? Que si yo tengo la covarianza de orden 2 entre YT y YT menos 2,
Eso es igual a la covarianza de orden menos 2 entre YT menos 2 y YT, porque es simétrico. Es decir, voy a volver un momento acá a la gráfica y les voy a decir, gamma 2 es exactamente igual si yo la calculo entre YT y YT menos 2 que si la calculo entre YT menos 2 y YT. ¿Listo? Por simetría. Entonces, siempre gamma S es igual a gamma A menos S. Y tercero, el valor esperado de gamma S siempre va a ser menor o igual a la varianza para todo S desde 1 en adelante. ¿Listo? Es decir, que la relación lineal siempre va a ir disminuyendo, ¿cierto? La función de covarianza siempre va a ir decreciendo, va a ir tendiendo a 0. Eso por el lado de la función de autocovarianza, o la función de covarianza. Ahora vamos a ver la función de autocorrelación simple. Entonces, la función de autocorrelación simple la vamos a definir como la función de correlación que ustedes ya conocen, la correlación de Pearson, ¿cierto? Y la correlación de Pearson que establece que básicamente la correlación, vamos a usar la letra ρ, ¿sí? Para la covarianza usamos gamma, para la correlación vamos a usar ρ. Entonces, ρ de x y y, es decir, la correlación entre x y y, es igual a ¿qué? A la covarianza entre x y y sobre la raíz de la varianza de x por la raíz de la varianza de y, o simplemente la multiplicación de las desviaciones estándar, ¿cierto? Entonces, que esto ustedes ya lo conocen, simplemente el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un coeficiente que está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entre menos 1 y 0 si la correlación es negativa, entre 0 y 1 si la correlación es positiva. Entonces, si decimos, ¿por qué se llama función de autocorrelación? Porque si x y y son la misma variable, ¿sí? Decimos que la autocorrelación de y de orden S va a ser igual a ¿qué? Vamos a definir ρS como la correlación entre ¿quién? YT y YT menos S. Y la correlación entre YT y YT menos S va a ser igual a ¿qué? A la covarianza entre YT y YT menos S, que ya la calculamos anteriormente y la llamamos gamma S, sobre la raíz de la varianza de YT por la raíz de la varianza de YT menos S. Pero miren que como la varianza de YT es igual a la varianza de YT menos S, porque son la misma variable, ¿qué pasa? Si yo multiplico las dos varianzas, me queda la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado. Y pues la raíz cuadrada y la potencia se eliminan y me queda la varianza de y. Y acabamos de decir anteriormente acá que la varianza de y es igual a ¿qué? A gamma 0, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar esa varianza de YT como gamma 0. Por tanto, la correlación o la función de autocorrelación de y ρS va a ser igual a ¿qué? A la covarianza entre YT y YT menos S sobre la varianza de YT. Esto de arriba, ¿cómo se llama? Gamma S, ¿cierto? Y esto de abajo, gamma 0. Por lo tanto, la correlación simple va a ser igual a ¿qué? A la covarianza sobre la varianza. Eso va a ser la correlación. El gráfico de los valores de esa correlación se conoce como la función de autocorrelación simple. Y esta función nos puede ayudar a determinar si una serie es estacionaria o no. ¿Por qué? Si decae rápidamente a 0, diremos que ese proceso es estacionario. Si decae muy lentamente a 0 o no decrece a 0, decimos que ese proceso no es estacionario. Esto como elemento inicial para poder identificar si nuestras series de tiempo son estacionarias o no son estacionarias. Pero más adelante veremos pruebas formales para determinar esto estadísticamente. Poder saber si la serie es estacionaria o si la serie no es estacionaria. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan en cuenta una cosa. Ya dijimos que esta función siempre va a ir decreciendo. Miren cuánto da ρ0. Si cambio el S por 0, pues ρ0 es igual a ¿qué?
a 1, como lo mencionaron ahora, ¿cierto? La correlación de YT y YT va a ser 1, que el grado de relación lineal es 100%. Gamma 1, o sea, ρ1. ρ1 va a ser igual a ¿qué? A gamma 1 sobre gamma 0. Pero gamma 1 es menor a gamma 0. Eso quiere decir que la correlación de orden 1 va a ser menor a 1. La correlación de orden 2, ρ2 va a ser igual a gamma 2 sobre gamma 0. Pero gamma 2 es menor a gamma 1 y menor a gamma 0. Es decir, que esto siempre va a ir decreciendo. Vamos a darnos cuenta después que la función de autocorrelación parcial, la función de autocorrelación simple de un proceso, que la denotamos con ρs, va a tener un comportamiento dependiendo del proceso que estemos analizando. Rho y S, esto va a tener un comportamiento desde 1, ¿cierto? Así, que va a tender a 0. ¿Eso qué me dice? Que el límite de Rho cuando S tiende a infinito, ¿cuánto es? 0. ¿Cierto? Si yo digo, uy, esto quedó mal. Bueno, ahorita lo arreglo. Esto lo que estoy diciendo aquí es que el límite de ρs cuando S tiende a infinito es igual a ¿qué? A 0. Entonces, a medida que aumente el número de rezagos, es decir, a medida que los valores se van alejando entre ellos, ¿cierto? Porque el rezago es la distancia entre los valores, a medida que se van alejando, ¿qué pasa? La relación lineal va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la memoria de la serie va desapareciendo. Vamos a ver dentro de nuestros procesos ARIMA que hay procesos de memoria corta y hay procesos de memoria larga. ¿Qué quiere decir un modelo de memoria corta? Que la serie, el día de hoy, se va a acordar de lo que le pasó ayer, pero a medida que yo me voy alejando, esa memoria va desapareciendo, es decir, la serie se va olvidando de lo que le pasó. Pero hay procesos que tienen memoria larga y en esos procesos, si bien la memoria va desapareciendo con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Digamos, va desapareciendo, pero no tan rápido como en un proceso de memoria corta. ¿Listo? Y eso lo vamos a estudiar con los procesos AR y MA. Entonces, las propiedades de la función de autocorrelación simple. ¿Qué estamos diciendo? Dado que la covarianza, a medida que S va aumentando, va siendo menor a la varianza, pues ¿qué va a pasar? Pues la correlación va a ir disminuyendo también. A medida que S vaya aumentando, la correlación va disminuyendo. Dado que la matriz de varianza y covarianzas es simétrica, pues la matriz de correlaciones también es simétrica, ¿cierto? Eso ya lo sabemos por estadística. Hay una simetría. Ρ0 siempre va a ser igual a 1. Y lo que les decía, el límite de ρs, cuando S tiende a infinito, es 0. Ahorita arreglo esto y lo que les había dicho en la diapositiva anterior. Entonces, eso es la función de autocorrelación simple. Entonces, aquí vamos a introducir un concepto, hasta aquí ustedes ya conocen esto, función de autocorrelación simple. Solo le estamos dando otro nombre a la correlación y la estamos graficando. La función de autocorrelación parcial, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Y vamos a terminar por hoy. Entonces vamos a decir que la función de autocorrelación parcial mide el exceso de autocorrelación debida a YT menos S y se calcula como la correlación entre YT y YT menos S después de eliminar el efecto de todas las variables aleatorias que están entre ellas. ¿Eso qué quiere decir en otros términos?
que si yo voy a calcular ρS asterisco, el asterisco lo vamos a utilizar para diferenciar a la autocorrelación simple de la autocorrelación parcial. ¿Listo? Entonces, ρS asterisco es la correlación entre YT y YT menos S, luego de eliminar los datos intermedios. Otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Voy a ponerlo acá un momento. Si yo tengo, por ejemplo, la función de autocorrelación parcial. Por ejemplo, yo tengo una serie YT, un proceso estocástico YT, y quiero calcular la correlación, voy a ponerlo así, como cor, asterisco de YT y YT menos S. ¿Esto es igual a qué? A ρS asterisco, ¿sí? Yo voy a calcular, por ejemplo, quiero calcular ρ2 asterisco. Espera un momento que esto se me bloquea. Listo. Voy a calcular ρ2 asterisco. Ese ρ2 asterisco va a ser ¿qué? La correlación entre YT y YT menos 2. Pero miren cómo dice la definición. Luego de eliminar el efecto de todas, ¿qué? Las variables aleatorias que estén entre ellas. ¿Qué variables aleatorias están entre YT y YT menos 2? YT menos 1, ¿cierto? Entonces la correlación parcial de orden 2 es la correlación entre YT menos 2 eliminando el efecto de ¿qué? De que tiene YT menos 1 entre las dos. Por ejemplo, la correlación entre YT y YT menos 5. La correlación parcial entre YT y YT menos 5 va a ser la correlación eliminando el efecto que tienen YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3 y YT menos 4. Como su nombre lo dice, parcial. Piensen en una derivada parcial. Usted tiene una función con 7 variables. Usted quiere calcular la relación entre y x4, por ejemplo. ¿Usted qué hace? Calcula la derivada parcial. Y la derivada parcial le da el beta 4. ¿El beta 4 qué es? La relación que hay entre YT y x4. ¿Cierto? Ceteris paribus. Manteniendo todo lo demás constante. No tengo el efecto de las otras variables en cuenta. Acá lo mismo. La función de autocorrelación parcial me está calculando la correlación que hay entre dos observaciones, neto del efecto que tengan las otras variables, que están entre ellas dos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dos métodos de estimación, dos métodos para calcular la correlación parcial, y con eso iniciamos nuestra próxima clase. Entonces, voy a poner acá y dejarlos planteados, dos métodos. Les voy a enseñar los dos, pero solo vamos a utilizar uno. ¿Listo? Son regresión, el método de regresión para calcular las correlaciones parciales, y dos, el método de Joule-Walker. Joule y Walker hicieron o más bien hicieron una propuesta para poder calcular las correlaciones parciales utilizando un arreglo de matrices. Es decir, se construyen unas matrices a partir de las correlaciones simples y se dividen los determinantes de esas matrices. Es muy sencillo, yo se los voy a mostrar cómo se calcula manual y cómo lo puede calcular uno utilizando cualquier programa, ya sea R o Stata o Ibius, para calcular esas correlaciones. ¿Por cuál vamos a utilizar de los dos? Siempre el que vamos a utilizar es este, el método de Joule y Walker. ¿Por qué? Porque ese método garantiza esto.
Garantiza que la correlación parcial de orden 1 es igual a la correlación simple de orden 1. ¿Por qué? Piensen un momento. ¿Cuál efecto debo eliminar entre YT y YT-1? Ninguno, porque no hay ningún dato intermedio entre ellos dos. Es decir, que la correlación simple debe ser igual a la parcial, porque no tengo que quitar el efecto de ningún dato intermedio. ¿Listo? Entonces, dejemos allí. ¿Listo? Dejemos allí y continuamos nuestra próxima clase. Lo malo es que mañana es festivo, ¿cierto? Entonces, ustedes van a descansar un poco y pues no vamos a tener clase. Unas cosas antes de que se vayan. Primero, no olviden los ejercicios de taller. No sé si tienen preguntas para que me las hagan por el chat o por el correo, por favor. Son dos solo ejercicios. Si vieron, el primer ejercicio es de propiedades de la varianza y la covarianza, propiedades del valor esperado. El quiz, ya por ahí vi algunos ya lo han hecho. Se dieron cuenta que es muy fácil, son solo 5 preguntas. De nuevo, es necesario que lo hagan. Recuerden que hay tiempo hasta el sábado 8, hasta las 7 de la noche está abierto el quiz. Usted lo puede hacer ahorita, mañana, en cualquier momento. Son solo 5 preguntas. Para las 5 preguntas tiene 15 minutos. Es muy sencillo, es de econometría 1. Entonces, pues simplemente siéntense, las hacen y ya. No creo que tengan ningún problema ahí. Están bastante sencillas. Ahorita les actualizo acá la grabación y los apuntes. ¿Qué más? Acá en la unidad 2 es que están las lecturas, el capítulo 1 de Enders, el capítulo 1 de Hamilton, que básicamente son los capítulos que estamos trabajando esta primera parte de introducción, que continuaremos la próxima semana. Y aquí están las diapositivas, los que no los habían visto, y aquí van a tener los archivos de Excel, archivos de Stata, los archivos de Ibius y el taller también muy corto, que tienen unas cosas para que vayan estudiando esto que acabamos de hablar el día de hoy. Sí, dime, Karen. Yo tengo una pregunta en cuanto al taller. Es que no sé cuál es la diferencia entre el punto F y el punto D del segundo punto del taller. Ok. Dame un momento. Miramos aquí si lo puedo abrir. O acá en la carpeta que yo lo tengo, a ver si... A ver, es que se salió esta vaina. Bueno, ¿y me puedes ir diciendo qué dice el punto, porfa, mientras lo abro aquí, porfa? Es que no lo he abierto tampoco, profe. Bueno, ya lo encontré aquí. Entonces ya se los voy a mostrar. Ya va a abrir acá. Entonces, el segundo punto, ¿cierto? El D y ¿qué? Y el F. El D, el E y el F. Bueno, no, simplemente, mira. No, el D y el F. El D y el F. Bueno, mira que acá en el D, no, el D y el E, no, se me fueron los dos, son el mismo, ¿sí? Ya lo corrijo, ¿listo? Listo, profe, Ya gracias. lo corrijo porque debería ser simplemente uno, porque en los dos estoy poniendo que estime la ecuación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ya lo ajusto y lo actualizo ahí en el aula, ¿vale? Pero es simplemente el D, estimar por mínimos cuadrados ordinarios y ya, esta ecuación, ¿vale? Listo, gracias. No, a ustedes. Entonces, Yo tengo otra pregunta. Dime, Simán.
del taller. En el primer punto, entonces, es simplemente como esclarecer esas propiedades, cuáles son, ¿sí? Escribirlas. Sí, exacto. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, el valor esperado de X más Y es igual a ¿qué? Al valor esperado de X más el valor esperado de Y. Es simplemente eso, nada más. Necesito que lo escriban para que se les quede memorizado. Sobre todo me interesan en el curso, varianza y covarianza. ¿Listo? Recuerden que acá, Vale, gracias. en esto de varianza y covarianza, la explicación o la definición depende de qué. Depende de si X y Y son independientes o son dependientes. ¿Listo? Porque la fórmula cambia si son independientes y la fórmula es diferente si son independientes. ¿Listo? Si son dependientes o si son independientes. Entonces, nada, si tienen más dudas o algo, me escriben. Yo ahí estoy pendiente para mirar las preguntas que tengan. ¿Vale? Ahí en el chat o en el correo. ¿Listo? Profe, Dime, Nicolás. profe, bueno, es una pregunta. Profe, cuando nos pides en un punto que hagamos la correlación, ¿hacemos la correlación normal o toca hacerlo como por series de tiempo o algo? Porque aquí nos dice Acá. el gráfico de dispersión, perdón. Ah, bueno, no. Simplemente lo pueden hacer en Excel. Yo no les he mostrado, no hemos podido tener nuestra clase de eViews para mostrarles. Eso es otra cosa que ya les voy a decir. Simplemente el gráfico de dispersión. Simplemente hagan el gráfico de los puntos, ¿sí? Y pueden agregarle la línea de tendencia, la regresión si quieren. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe. Tengan en cuenta los ejes. Por eso les puse acá gráfico de dispersión XY. ¿Sí? La variable X, ¿quién es? El ingreso. Y la variable Y, ¿quién es? Las importaciones, que finalmente es nuestra variable dependiente. Es simplemente para que vayan viendo, antes de hacer la estimación, cómo es la relación entre esas dos variables. ¿Listo? Que listo, con el ingreso debería ser positiva y con los precios debería ser negativa. Les voy a subir por favor, los que no han podido instalar eViews, como les voy a subir unos videos de eViews, para que por favor los vean antes de la próxima clase del jueves, necesito que me escriban si tienen algún problema o si no han podido instalar el eViews, ¿vale? Entonces, por favor, traten de sacar un tiempito mañana o el sábado para escribirme a ver cómo puedo ayudarles para que instalen el programa, ¿vale? Es importante que podamos la próxima semana poder utilizarlo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y que descansen mañana. Chao, profe, buen día. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Profe, qué pena una pregunta. Sí, claro, dime. No sé si usted recibió mi correo esta semana, pero pues, o sea, en la primera clase, creo que fue, yo le había preguntado que si se podía un grupo de A4 y me dio miedo porque en las indicaciones dice máximo de A3. No sé si usted se dio cuenta de eso. A ver, sí, yo creo que habíamos dicho que, pues, en general la idea de los talleres es que tampoco se hicieran muchos, pero pues, si hay un grupo de 4, pues, no hay problema, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta porque en los parciales, en la parte aplicada, ahí sí hay una restricción y simplemente son parejas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ah, ok. No, sí. No, pues porque ya mandamos el taller los 4, entonces, como para que no hubiera problemas. No hay problema. ¿Listo? Ah, bueno. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, no, que estén muy bien. Buena tarde a todos.